Bueno, vamos a iniciar el desarrollo del último tema de la unidad 4, regulación endocrina del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Hagamos primero un repaso sobre la función o la forma en que está organizado el sistema neuroendocrino. Decimos neuroendocrino porque justamente la función del sistema endocrino está asociada a la función del sistema nervioso. Ambos sistemas, tanto el nervioso como el endocrino, correlacionan las funciones de todas las células del organismo. Lo hacen a través de sustancias químicas que actúan como mensajeros. En el caso del sistema nervioso, esos mensajeros químicos son los neurotransmisores, como ya hemos estudiado, que se liberan en la sinapsis, permitiendo la comunicación entre neuronas y también entre neuronas y otras células, como por ejemplo las células musculares. En el caso de las glándulas endocrinas, estas producen hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que actúan también como mensajeros, llevando mensajes hacia otras células utilizando como medio de transporte la sangre. El hipotálamo es la región del encéfalo que controla la función de la mayoría de las glándulas de secreción endocrina. El hipotálamo controla varias de las funciones neurovegetativas. Por ejemplo, ya hemos estudiado que el hipotálamo regula la temperatura corporal, pero también regula la función de la glándula hipófisis. Esta glándula hipófisis, fíjense la cercanía y la comunicación que hay entre varias vías nerviosas, entre el hipotálamo y la hipófisis. Esta glándula, a su vez, controla la función de la glándula tiroides, la función de las glándulas suprarrenales y la función de las gónadas, es decir, ovarios y testículos. Además, vamos a estudiar el páncreas como glándula endocrina, ya que vimos también su función en el sistema digestivo, liberando jugos digestivos y enzimas para la digestión de los distintos alimentos. Asociada a la glándula tiroides existe otra glándula que se llama paratiroides. Las hormonas, como ya hemos dicho, son sustancias secretadas por las glándulas endocrinas. Esto significa que las glándulas vierten su producto, que son las hormonas, hacia la sangre, hacia el torrente sanguíneo. Esto hace que el efecto fisiológico de las hormonas sea más lento que la respuesta que se genera en relación a un impulso nervioso y a la acción de neurotransmisores, como ocurre en el sistema nervioso. Pero también la acción de las hormonas, el efecto es mucho más potente y perdura en el tiempo. Las glándulas endocrinas, al liberar esas hormonas hacia la sangre, tienen como objetivo ciertas células que se denominan células blanco o células diana, que contienen receptores para las hormonas que son producidas por las distintas glándulas endocrinas. Estas hormonas, recordemos, actúan como mensajeros químicos, provocando en la célula objetivo, en la célula diana, una vez que se unen al receptor, cambios en las funciones celulares. Para el estudio del sistema endocrino, podríamos dividir este tema en función de el efecto que producen las distintas hormonas. Por eso podríamos tomar que hay una regulación endocrina, o es decir, la participación de hormonas que intervienen en la regulación de la temperatura corporal, como ya se ha visto. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, la tiroxina, la triiodotironina, tienen un efecto
termogénico, es decir, aumentan el metabolismo, producen calor y estas hormonas son liberadas para sostener la temperatura corporal cuando nos encontramos en un ambiente frío. También tiene un efecto termogénico la adrenalina, dado que aumenta el metabolismo en general, como ocurre en la situación de esfuerzo, y eso genera aumento en la producción de calor. También hay un grupo de hormonas que se encargan de regular el equilibrio hidroelectrolítico, es decir, del agua corporal, fundamentalmente del líquido extracelular, y de los electrolitos que están presentes en ese líquido extracelular. Así tenemos la hormona antidiurética, la hormona aldosterona, que regula sobre todo la concentración de sodio y potasio, la antidiurética sobre todo regula el volumen de agua, y la calcitonina y la paratormona. Está liberada la paratormona por la glándula paratiroides y la calcitonina por la glándula tiroides. Ambas hormonas regulan la concentración de calcio en el líquido extracelular. Las hormonas que regulan el crecimiento y la función reproductiva las vamos a estudiar justamente en el capítulo, o mejor dicho, en la unidad temática 5. Y en este caso vamos a abordar las hormonas que intervienen en la regulación del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Así hemos presentado a todas las hormonas y se asocian por la función que cumplen en nuestro organismo. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que transforman moléculas, en algunos casos, unen moléculas simples con utilización de energía para formar moléculas más complejas, esto es el efecto anabólico o esto es la parte del metabolismo que corresponde al anabolismo. Partiendo de moléculas complejas, se pueden obtener moléculas más simples con liberación de energía química. Estos procesos, recordemos, se llama catabolismo. Lo que vamos a ver es justamente cómo las distintas hormonas inciden sobre los procesos anabólicos y catabólicos de las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Estamos observando cómo el glucógeno, que es un polisacárido conformado por cientos de moléculas de glucosa, al degradarse, justamente esta es la faceta catabólica, mientras que la unión de moléculas de glucosa forman moléculas de glucógeno. Esta es la faceta anabólica. En un caso se libera energía, en el otro se consume energía. Lo que vamos a observar es qué hormonas favorecen la glucógenolisis, es decir, la faceta catabólica, o la glucógenogénesis, es decir, la faceta anabólica. Para ello vamos a estudiar dos hormonas que son producidas por el páncreas endocrino. Aquí tenemos el páncreas, y si tomamos una porción pequeñita, vamos a observar las células alfa y beta que liberan estas hormonas, que quizás sean las más conocidas. En un caso hablamos de la insulina, y en el otro caso hablamos del glucagón. La insulina es una hormona que conocemos mucho, dado que la falta de insulina produce la enfermedad conocida como diabetes. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la hormona insulina a lo largo del día. Es decir, nuestro páncreas endocrino, las células beta del páncreas endocrino producen insulina. La insulina es producida y liberada hacia la sangre y por lo tanto circula en la sangre y tendrá efecto esta hormona insulina sobre ciertas células que tienen justamente receptores sensibles a la insulina.
A lo largo de las 24 horas del día nosotros ingerimos distintos alimentos. Luego del proceso de digestión y de absorción, generan estos procesos cambios en la concentración de glucosa en sangre. Sabemos que después de la ingesta de alimentos, sobre todo ricos en carbohidratos, y sobre todo si la composición de esos carbohidratos son del tipo simples, que se digieren y se absorben mucho más rápido, provocan elevación de la glucemia, es decir, de la concentración de glucosa en sangre. En respuesta a la elevación de la glucemia, el páncreas endocrino produce y secreta insulina. Fíjense cómo los picos de liberación de insulina corresponden a los momentos en que ingerimos alimentos. Cuando ingerimos carbohidratos, o alimentos que tienen alto contenido de carbohidratos, como el pan, las papas, el arroz, el azúcar, todos los productos de confitería, bueno, todo esto lleva a que el proceso de digestión y absorción de estos carbohidratos eleve mucho la glucosa sanguínea. Fíjense la respuesta en la elevación de la glucosa cuando ingerimos o carbohidratos de tipo complejo, o mejor dicho, alimentos que no tengan alto contenido de carbohidratos. Esta curva es mucho menos pronunciada. En respuesta a la elevación de la glucosa en sangre es que el páncreas libera insulina. La insulina se une con receptores que se encuentran en las células blanco o diana, receptores localizados en la membrana de esas células. Justamente porque la insulina es una hormona de tipo proteico, hay básicamente dos tipos de hormonas: las hormonas de tipo proteico y las hormonas de tipo esteroides, es decir, que se sintetizan a partir de esteroles, como el colesterol. La insulina es una hormona proteica, como no puede atravesar las membranas celulares, se une al receptor que se encuentra en dichas membranas. La unión de la insulina con el receptor genera un efecto fisiológico que es el incremento en el número de transportadores de glucosa. Recordemos que la glucosa no puede atravesar las membranas celulares, porque no es soluble en lípidos, porque es una molécula de gran tamaño. Por lo tanto, la difusión va a ser facilitada por la presencia de transportadores de membrana. En presencia de insulina, el efecto que se logra es que al aumentar el transporte de glucosa desde la sangre hacia distintas células, como por ejemplo en este caso las células hepáticas, el ingreso de glucosa a las células hepáticas estimula la síntesis de glucógeno, es decir, la hormona insulina estimula la glucógenogénesis en el hígado, tiene un efecto anabólico, almacena glucógeno. Esto se da gracias al aumento de transportadores de glucosa en las células hepáticas y el incremento de la difusión facilitada de la glucosa desde la sangre hacia esas células. Consecuentemente, como efecto secundario, los niveles de glucosa descienden a los valores normales, porque estos valores de glucemia se habían elevado a consecuencia de la ingesta de alimentos con altos contenidos de carbohidratos. El proceso contrario, el de glucógenolisis, es decir, el proceso catabólico que permite romper moléculas de glucógeno, obtener glucosa y que ésta pase a la sangre, es estimulada sobre todo por la hormona glucagón,
producida por las células alfa del páncreas endocrino, y por la adrenalina, que es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Hemos visto la adrenalina como neurotransmisor en neuronas del sistema nervioso simpático. En este caso, la adrenalina es hormona, viaja en sangre y es producida por la glándula endocrina, por las glándulas endocrinas suprarrenales. Entonces, el efecto de catabolismo, de glucogenólisis hepática, es estimulada por el glucagón y por la adrenalina. Secundariamente, lo que se logra es un aumento de los niveles de glucosa, y esto ocurre cuando la glucosa sanguínea tiende a estar baja, por debajo de los niveles normales. Es decir, que el hígado actúa como un verdadero regulador de la glucemia a través del efecto endocrino de la insulina, del glucagón y de la adrenalina. La insulina aparece cuando la glucosa sanguínea está alta, el glucagón y la adrenalina aparecen cuando la glucosa sanguínea está baja. ¿Qué ocurre en las células musculares? Porque la insulina también tiene receptores o tiene efectos sobre las células musculares estriadas esqueléticas. En presencia de insulina, la glucosa de la sangre difunde hacia las células musculares y se almacena como glucógeno. Por lo tanto, también es estimuladora de la glucogenogénesis muscular. Recordemos que la insulina aparece luego de la ingesta de alimentos. La insulina no aparece en situación de ejercicio. La adrenalina, que sí es una hormona que aparece en situación de ejercicio, genera el efecto contrario, es decir, la glucogenólisis, la ruptura de glucógeno a glucosa, glucosa 6-fosfato, que va a dar inicio a la glucólisis, como la hemos estudiado, para obtener energía y así resintetizar ATP. La glucosa que está en las células musculares no puede salir hacia la sangre porque está fosforilada. Es un mecanismo de defensa permitiendo que siempre haya glucosa en las células musculares por si éstas se activan y si se genera una demanda inmediata de energía. Estas son las glándulas suprarrenales. Suprarrenales, es decir, se localizan sobre cada uno de los riñones. Hay dos riñones, hay dos glándulas suprarrenales. Observamos un corte transversal de la misma y observamos una parte central que se denomina médula, la médula de las glándulas suprarrenales. Esta porción medular produce adrenalina. Por lo tanto, estas médulas suprarrenales se las considera como ganglios del sistema nervioso simpático. Funcionan asociadamente al sistema nervioso simpático. Recordemos que el sistema nervioso simpático, las neuronas postganglionares liberan adrenalina como neurotransmisor. En este caso, la estimulación también del sistema nervioso simpático va a generar la liberación de adrenalina por parte de la médula de las glándulas suprarrenales. Otra porción funcional de estas glándulas suprarrenales es la corteza. La corteza de las glándulas suprarrenales, su función está controlada por la glándula hipófisis. A su vez, la glándula hipófisis está controlada por el hipotálamo. El hipotálamo controla la función de la hipófisis controla la función de la corteza de las glándulas suprarrenales. Y esta corteza libera dos tipos de hormonas. Mineralocorticoides, el principal mineralocorticoide es la aldosterona,
y glucocorticoides. El principal glucocorticoide es el cortisol. Y el cortisol nos interesa porque interviene en el metabolismo fundamentalmente de las proteínas y de las grasas. Recordemos acá la conformación de un triglicérido, una molécula de glicerol, 3 ácidos grasos. Si se sintetizan todos estos elementos, tenemos un triglicérido, proceso anabólico, lipogénesis. La ruptura de una molécula de triglicéridos en 3 ácidos grasos y glicerol es un proceso catabólico que se conoce como lipólisis. En las células adiposas, que es donde encontramos la mayor reserva de triglicéridos de nuestro organismo, y también estos constituyen la mayor reserva energética de nuestro organismo, aunque la utilización de triglicéridos resulta un proceso muy lento y que genera poca energía por unidad de tiempo. Los triglicéridos se degradan en ácidos grasos y glicerol, es decir, el efecto catabólico o de lipólisis, está estimulado por la hormona glucagón, que ya hemos visto, que es producida por las células alfa del páncreas endocrino, la adrenalina, que es producida por la médula de las glándulas suprarrenales, y el cortisol, principal glucocorticoide, que es generado por la corteza de las glándulas suprarrenales. Estas hormonas tienen un efecto lipolítico a nivel de las células adiposas. Degradan triglicéridos, aumentando la concentración de ácidos grasos libres y de glicerol en sangre. Los ácidos grasos libres, recordemos que viajan en sangre unidos a la albúmina, una proteína del plasma. El glicerol viaja en sangre y en el hígado se transforma en glucosa por un proceso que conocemos como gluconeogénesis. La insulina tiene el efecto contrario. La insulina aumenta el transporte de glucosa desde la sangre hacia las células adiposas, lo mismo que lo hizo en las células hepáticas y musculares, y almacena esta glucosa, en este caso, como grasa, como triglicéridos. Por lo tanto, también tiene un efecto anabólico en las células adiposas, almacenando o aumentando el proceso de lipogénesis. Los aminoácidos son los elementos constitutivos de las proteínas. Cuando se unen aminoácidos en el proceso de síntesis proteica que tiene lugar en los ribosomas, estimulados por el ADN y el ARN, se forman proteínas. Este proceso es anabólico, consume energía. Mientras que la ruptura de proteínas para obtener aminoácidos es un proceso catabólico, se conoce como proteólisis, mientras que el proceso anabólico es más conocido como de síntesis proteica o anabolismo proteico. En los músculos, la presencia de insulina, de hormona de crecimiento y de testosterona estimula la síntesis de proteínas, es decir, los aminoácidos se unen a partir de las órdenes que da el ADN, la función del ARN dentro de los ribosomas y se forman proteínas. Esto es lo que explica el proceso de hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular, el aumento de la masa muscular a partir de la mayor síntesis de proteínas contráctiles, responde a una regulación endocrina. Fundamentalmente la testosterona, que es una hormona masculina, producida por
los testículos, la hormona de crecimiento y la insulina, porque lo que hace la insulina es aumentar el transporte de aminoácidos desde la sangre hacia la célula. Nos ayuda también a atravesar las membranas celulares. En el caso de las mujeres, que tenemos menor concentración de testosterona, las glándulas suprarrenales también producen andrógenos. Entonces, un cierto nivel de andrógenos en la mujer sería los responsables también de la hipertrofia muscular. Obviamente que los niveles de masa muscular no llegan a ser como en los hombres debido a los menores niveles de hormona masculina, de testosterona, fundamentalmente que es producida por las gónadas, en este caso los testículos, ¿no? El proceso opuesto al de síntesis, al de anabolismo proteico en las células musculares, lo tiene el cortisol, que es un verdadero enemigo de la síntesis proteica, porque lo que hace el cortisol es acelerar el catabolismo, la proteólisis, liberando aminoácidos a la sangre. Recordemos que no hay un almacenamiento de proteínas como reserva de energía. Las proteínas conforman estructuras. Y en el caso de ser necesario utilizar proteínas como combustible energético, entonces hay que romper esas proteínas, pero están formando estructuras. Unas de las proteínas que tienden a romperse cuando estamos en grado de ayuno prolongado, en mala alimentación, o cuando realizamos un esfuerzo de mucho volumen o intensidad, que supera los aportes o las reservas de glucógeno muscular hepático, se rompen proteínas musculares y pasan los aminoácidos a la sangre. Estos aminoácidos en el hígado se transforman en glucosa, proceso que ya hemos visto que se denomina gluconeogénesis. En la gluconeogénesis, tanto los aminoácidos como el glicerol, como también el ácido láctico, se forman o se vuelven a transformar en glucosa. Gluconeogénesis que tiene lugar solamente en las células hepáticas. Bueno, aquí ubicamos nuevamente a la hipófisis por debajo del hipotálamo. Fíjense la relación que hay entre el hipotálamo, la región del encéfalo, y la glándula hipófisis. Aquí lo observamos en un tamaño mayor. La glándula hipófisis funcionalmente está dividida en neurohipófisis o hipófisis posterior y adenohipófisis o hipófisis anterior. La neurohipófisis libera la hormona antidiurética, aunque la hormona antidiurética en realidad es producida por el hipotálamo y liberada por la hipófisis posterior, la neurohipófisis. La antidiurética tiene efecto a nivel renal, que absorbe agua y por lo tanto se elimina menos por la orina, por eso se llama antidiurética. La hipófisis anterior o adenohipófisis libera una hormona que tiene que ver con la regulación de la función de la glándula tiroides, la estimulante de la tiroides, una hormona que tiene que ver con la regulación de la función de las glándulas suprarrenales, de la corteza de las glándulas suprarrenales, se llama estimulante de las suprarrenales, tres hormonas que estimulan a las gónadas, en el caso de las mujeres a los ovarios y en el caso de los hombres los testículos, y la hormona de crecimiento. Esas son las 6 hormonas liberadas por la hipófisis anterior. La hormona de crecimiento la vamos a ver en mayor detalle justamente en la unidad temática 5. Y acá vemos nuevamente cómo el hipotálamo regula la función de la glándula hipófisis y esta a su vez de las gónadas, de ovarios y testículos. Los testículos liberan testosterona. Esta es la causante
de una mayor síntesis de proteínas a nivel muscular y del mayor desarrollo de la masa muscular en los hombres respecto a las mujeres. La glándula tiroides produce dos hormonas, la T3 y la T4, también conocidas como triiodotironina y tiroxina, que aumentan el metabolismo celular en general. Además, liberan una hormona que se llama calcitonina que regula los niveles de calcio en el líquido extracelular. Aquí vemos dónde se localiza la glándula tiroides, por debajo de la laringe y por encima de la tráquea, y anexada a la glándula tiroides se encuentra la glándula paratiroides. La glándula paratiroides libera una hormona que se llama paratormona o hormona de la glándula paratiroides, que también regula los niveles de calcio en el líquido extracelular. Bueno, entonces, como resumen de la regulación endocrina del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, nos encontramos con que la insulina es una hormona en general de efecto anabólico. En el músculo aumenta la captación de glucosa y aumenta la formación de glucógeno, es decir, la glucógenogénesis en el músculo. No es una hormona que aparezca en el ejercicio, porque en el ejercicio justamente aumenta el número de transportadores de glucosa por efecto del ejercicio. No es necesaria la participación de la insulina. Y esto es el motivo por el cual el ejercicio es utilizado en el tratamiento de la diabetes. En el tejido adiposo, la insulina aumenta la captación de glucosa por parte de las células adiposas y aumenta la lipogénesis, los depósitos de grasas. En el hígado también aumenta la formación de glucógeno y también la formación de grasas en el hígado. Entonces, claramente la insulina es una hormona de síntesis, de acopio de energía, es una hormona que aparece luego de ingerir alimentos. El aumento de la glucosa sanguínea estimula al páncreas a liberar insulina. Mientras que el glucagón, la adrenalina, ocasionalmente el cortisol, son hormonas que sí aparecen en el ejercicio porque tienden a movilizar las reservas de energía, romper glucógeno, romper triglicéridos para que estén disponibles para que las células musculares obtengan energía durante el trabajo muscular. El glucagón no tiene efecto en las células musculares, pero sí en el tejido adiposo, estimulando la lipólisis. En el hígado estimula la glucogenólisis y estimula la gluconeogénesis. Recuerden la formación de glucosa a partir de aminoácidos, a partir del glicerol, que se obtiene de la ruptura de las moléculas de triglicéridos, también del ácido láctico. La adrenalina estimula en el músculo la glucogenólisis y también estimula la lipólisis, la ruptura de los triglicéridos musculares. Son pequeñas reservas de triglicéridos que fundamentalmente son desarrollados con el entrenamiento y son muy útiles para ahorrar glucógeno muscular en deportistas que sobre todo trabajan en pruebas prolongadas. La adrenalina estimula en las células adiposas la lipólisis, la ruptura de triglicéridos para que los ácidos grasos, el glicerol, aumenten su concentración en sangre. Y en el hígado la adrenalina estimula la glucogenólisis, tiene un efecto similar al del glucagón. Bueno, de esta forma damos por finalizada la unidad temática 4. Como siempre les decimos, por favor, presenten sus dudas, sus consultas en el respectivo foro. Muchas gracias por su atención.